Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La sociedad secular trata las mentiras como verdades, y esto lleva a la infelicidad y al pecado. Algo va mal. Aunque el autor tiene una buena vida, ya que trabaja como pastor en Portland, Oregón, a menudo se siente cansado y agotado. Tiene la sensación de que cada día es una batalla. Quizás a veces tú también te sientas así. Pero si bien puede sonar extraño, en realidad es perfectamente normal sentirse maltratado y magullado, dado el mundo en el que vivimos hoy en día. Hay una guerra en marcha, una guerra por el alma. En los últimos años, los cristianos se han convertido en lo que parece ser una minoría en los Estados Unidos. Es un momento alienante para ser una persona de fe, ya que la sociedad secular tiene una actitud cada vez más hostil hacia el cristianismo. Y también es un mundo difícil para los no cristianos. La sociedad está dividida y muchas personas están profundamente infelices. Este es el mensaje clave: la sociedad secular trata las mentiras como verdades, y esto lleva a la infelicidad y al pecado. Los niveles de felicidad en los Estados Unidos han estado disminuyendo desde la década de 1960. No es casualidad que esta fuera la época en la que los valores fundamentales comenzaron a cambiar, incluidas las actitudes hacia la sexualidad y la familia. La sociedad secular sostiene que la aceptación de cosas como la liberación sexual y el divorcio hace que las personas sean más libres y felices, pero en realidad ocurre lo contrario. La sociedad secular está haciendo muchas cosas mal. Tomemos el divorcio como ejemplo. Algunas personas piensan que el divorcio representa la liberación del patriarcado, pero el autor cree que los hombres se benefician del divorcio mucho más que las mujeres. El divorcio también tiene un impacto devastador en los niños, afecta su capacidad para establecer relaciones íntimas y saludables cuando sean adultos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay una tolerancia generalizada o incluso una celebración de las cosas que hacen infelices a las personas? El problema es que la sociedad secular trata las ideas como la verdad. Pero las actitudes positivas hacia el divorcio son solo ideas, no la verdad. Míralo de otra manera, y también podrías llamarlas mentiras. La Biblia enseña que seguir la verdad lleva a la felicidad y a Dios, mientras que creer mentiras lleva a la infelicidad y al pecado. No es de extrañar que tantas personas en el mundo de hoy estén infelices. Por supuesto, no siempre es fácil distinguir las mentiras de la verdad, y puede ser aún más difícil dejar de lado estas ilusiones. Sin embargo, para un seguidor de Jesús, es absolutamente esencial identificar y rechazar las mentiras. Es la única manera de vivir una buena vida cristiana y ser feliz. Afortunadamente, hay ayuda al alcance de la mano. Los siguientes parpadeos profundizan en las mentiras y en cómo combatirlas. El diablo engaña a la gente para que crea mentiras sobre lo que los hará felices. Y demonios. Sin embargo, en estos días, incluso muchos cristianos se muestran escépticos. La gente trata al diablo como un mito o una tontería antigua. Hay una tendencia a descartar ciertas creencias del pasado como evidencia del intelecto inferior de nuestros antepasados. Pero las personas no son más inteligentes hoy que en el pasado. Quizá la gente que creía en el diablo tenía razón después de todo. La Biblia deja en claro que para Jesús, el diablo era real, por lo que los cristianos deben estar dispuestos a mantener una mente abierta. Y si el diablo existe, significa que es él quien manipula y engaña a las personas y las hace sentir miserables. Este es el mensaje clave: el diablo engaña a las personas para que crean mentiras sobre lo que las hará felices. El objetivo del diablo es aislar a las personas y hacerlas pecar. ¿Su método? Mentiras. Es un maestro de la manipulación y sabe exactamente qué mentiras contar. Por ejemplo, un hombre casado puede creer la mentira de que divorciarse y comenzar una nueva relación lo hará feliz. Es una fantasía atractiva, como la mayoría de las mentiras que la gente cree. Todos somos engañados fácilmente.
En su libro Dupe, el Dr. Timothy Levine, experto en engaños, muestra cómo incluso las personas más inteligentes son pésimas para identificar las mentiras. Nuestra reacción por defecto es asumir que alguien dice la verdad. Desafortunadamente, en estos días estamos completamente rodeados de mentiras. En la sociedad secular, las ideas falsas se han aceptado y normalizado, y algunas incluso se han incorporado a la ley. Algunas ideas son más peligrosas que otras, por lo que, en su guerra espiritual contra las mentiras, es crucial que los cristianos permanezcan vigilantes. Después de todo, esta no es ciertamente una batalla sencilla. El diablo es sutil y hábil, y su ataque a la verdad se parece más a una campaña de desinformación digital que a una guerra tradicional con armas. Las personas deben estar preparadas para pensar críticamente a fin de protegerse de las mentiras que escuchan a diario. Para resistir al diablo y sus mentiras, los cristianos deben tratar de parecerse más a Jesús. La vida es un proceso de formación espiritual. En cada momento de cada día, las personas cambian y gradualmente se convierten en su propia persona única. Para los cristianos, la pregunta es, ¿cómo puedo llegar a ser más como Jesús y no como el diablo? Las personas se vuelven más como el diablo a través del aislamiento y las mentiras. Lo opuesto a la mentira es la verdad, es decir, la realidad. Lo opuesto al aislamiento es una relación. Así, a través de las relaciones y la realidad, las personas se vuelven más como Jesús. Jesús ofrece a los cristianos el ejemplo perfecto de relaciones y realidad, que también podríamos llamar espíritu y verdad. Vino a mostrarle al mundo la verdad, y llegó en la forma de un maestro, un ser humano que podía relacionarse con otras personas. Los cristianos deben seguir su ejemplo conectándose con los demás y enfocándose en la verdad. Este es el mensaje clave. Para resistir al diablo y sus mentiras, los cristianos deben tratar de parecerse más a Jesús. Una forma sencilla de llegar a ser más como Jesús es adoptar prácticas espirituales, como la oración en silencio. Cuando un cristiano ora en soledad, las ilusiones del yo quedan expuestas como lo que realmente son, las mentiras del diablo. La lectura de las Escrituras es otra práctica útil. Cuando una persona adquiere el hábito de sumergirse en las Escrituras, reemplaza las mentiras del diablo por la verdad de Dios, y, finalmente, reconfigura su cerebro. El autor recomienda a los cristianos sentarse en un lugar tranquilo todos los días y leer la Biblia. Es una manera simple pero efectiva de luchar contra el diablo y llegar a ser más como Jesús. La clave es influir en las cosas que están bajo tu control. Eso significa adoptar las prácticas y hábitos correctos, e incluso conservar tus ideas. Esto es especialmente importante para los cristianos que viven en una sociedad secular, deben tener cuidado con la cultura que consumen. Todo lo que una persona deja entrar en su mente tiene un efecto en su alma, así que quizás sea mejor evitar el sexo gratuito, y la violencia de un programa de televisión como Juego de Tronos. Las cosas en las que prestas atención dan forma a tus pensamientos y acciones, e influyen en la persona en la que te convertirás. Este es un punto importante al que volveremos más adelante. Pero primero, es hora de pasar a otro aspecto problemático de la sociedad secular, las creencias sobre la libertad y el deseo. La sociedad secular tiene ideas equivocadas sobre la libertad, y muchas personas son esclavas de sus deseos. Los seres humanos están impulsados por el deseo. Todos estamos llenos de instintos primitivos y animales de autogratificación. No hay nada nuevo o antinatural en el deseo, es un problema que se remonta a Adán y Eva. Sin embargo, la actitud de la sociedad hacia el deseo ha cambiado en el último siglo, lo que ha provocado mucho dolor y confusión. El psicólogo Sigmund Freud argumentó que era la represión del deseo, particularmente la libido, lo que hacía que las personas fueran infelices. Esta idea ha tenido una enorme influencia en Occidente. La cultura secular alienta a las personas a ser fieles a sí mismas y a seguir sus deseos. Hay un dicho popular que resume las actitudes modernas hacia el deseo: el corazón quiere lo que quiere.
Pero vale la pena tener en cuenta el contexto en el que se popularizó esta afirmación. Por ejemplo, el director Woody Allen lo usó para justificar su notoria aventura con su hija adoptiva. Este es el mensaje clave: la sociedad secular tiene ideas equivocadas sobre la libertad, y muchas personas son esclavas de sus deseos. La gente no debe hacer lo que quiera, y no todos los deseos son iguales. Los cristianos deben distinguir entre los deseos primarios, como la lujuria, y los deseos superiores, como el deseo de amar y seguir a Dios. Esto nos lleva a otro punto: los conceptos de libertad. Para la sociedad secular, la definición convencional de libertad es poder hacer lo que se le antoje, sin restricciones, siempre y cuando no perjudique a nadie más. Pero esto es muy diferente al concepto cristiano de libertad. Para un cristiano, la verdadera libertad proviene de elegir el camino de Dios. Irónicamente, un cristiano que se somete voluntariamente a una autoridad externa es más libre que una persona no religiosa que afirma ser libre pero que en realidad es esclava de sus deseos. Según las Escrituras, cualquier cosa que tenga control sobre una persona es su amo. Según esa definición, una gran parte de la sociedad occidental está esclavizada. Las personas persiguen compulsivamente sus deseos, buscando libertad y felicidad en los lugares equivocados. Curiosamente, el cristianismo está lejos de ser el único sistema de creencias que fomenta el autocontrol. Muchas personas de diferentes épocas o culturas desaprobarían las creencias y los comportamientos del occidente secular. La idea de que las personas deben buscar liberarse de la autoridad externa y seguir sus deseos es una mentira. Y es una mentira que inevitablemente hace que la gente se sienta miserable. Basta con observar los crecientes niveles de ansiedad y depresión para ver las consecuencias de esta supuesta libertad. Cosechamos lo que sembramos, y las decisiones que tomamos determinan las personas en las que nos convertimos. Lo que va, vuelve. Esta es una idea que comparten muchas personas, independientemente de su creencia religiosa, aunque también aparece en la Biblia. Jesús hizo referencia a ello, y Pablo explicó la idea usando una metáfora agrícola: un hombre cosecha lo que siembra. Este concepto también se conoce como ley de devoluciones. Es una idea simple pero profunda con dos partes. En primer lugar, toda causa tiene un efecto. Y en segundo lugar, el efecto puede ser desproporcionado con respecto a la causa. En otras palabras, las personas deben considerar sus acciones cuidadosamente. Esto es especialmente cierto cuando una acción se repite y se convierte en un hábito. Este es el mensaje clave: cosechamos lo que sembramos y las decisiones que tomamos determinan las personas en las que nos convertimos. La repetición es poderosa. Los estudios de neurociencia muestran que repetir algo facilita las cosas porque se codifica en el cableado del cerebro. Tomemos el caso de andar en bicicleta, por ejemplo. Cuanto más practiques, más fácil será. Un día, se convierte en algo automático, y ni siquiera tienes que pensar en ello. Esto significa que las acciones repetidas pueden acumularse con el tiempo. En algunos casos, eso es positivo: se puede adquirir una habilidad más fácilmente y se puede afianzar un buen hábito. Pero también hay muchos malos hábitos, como las adicciones. Y las malas acciones repetidas pueden llevar a una intensificación del mal comportamiento. Por ejemplo, muy pocas personas casadas deciden tener una aventura de un día para otro. Las aventuras comienzan lentamente, a través de una serie de acciones, como la decisión de hacer un comentario coqueto a otra persona. Es un proceso gradual que se intensifica con el tiempo. Todo en la vida es un proceso, y nuestras acciones nos forman constantemente. Cada elección que hacemos determina en qué personas nos convertimos. Y debido a que estos hábitos se arraigan con el tiempo, cuanto más envejecemos, más difícil nos resulta cambiarlos. Como dice el refrán, no se pueden enseñar nuevos trucos a un perro viejo. Pero nunca es demasiado tarde para intentar cambiar. Vale la pena reflexionar sobre tus pensamientos y tu comportamiento, y decidir si esta es la persona que quieres ser.
Si te sientes culpable, usa la culpa como una fuerza positiva y motivadora para mejorar tus hábitos. Cuando se combina con prácticas espirituales, esta mentalidad puede ayudar a los cristianos a mantenerse en el camino correcto y a parecerse más a Jesús. Las prácticas espirituales ayudan a los cristianos a controlar sus deseos. El proceso de convertirse en un buen cristiano es un tipo de práctica o ejercicio. Al adoptar hábitos positivos, un cristiano puede desarrollar la fuerza de su espíritu, esencialmente su músculo de fuerza de voluntad. Cuanto más fuerte sea la fuerza de voluntad de una persona, más fácil será superar sus deseos primitivos. Pero a veces, la fuerza de voluntad por sí sola no basta. Las personas tienen que luchar con sus deseos de autogratificación a diario. En la Biblia, Pablo dice que los cristianos tienen que crucificar la carne y sus deseos. Entonces, ¿cómo puede una persona derrotar sus deseos y convertirse en una mejor cristiana? En una batalla, una persona necesita tener la fuerza de su lado. No solo la fuerza de voluntad, sino el poder del espíritu. Y para acceder al poder del espíritu, un cristiano necesita prácticas espirituales. Este es el mensaje clave: las prácticas espirituales ayudan a los cristianos a controlar sus deseos. Además de las prácticas espirituales útiles, como la oración en silencio y la lectura de las Escrituras, en el contexto del deseo y el autocontrol, existen otras estrategias simples que los cristianos pueden utilizar. El autor recomienda el ayuno, un acto transformador que la Iglesia occidental moderna ha descuidado casi por completo. Hasta hace muy poco, el ayuno era una práctica fundamental en la Iglesia, pero está en desacuerdo con las creencias modernas sobre la importancia de obtener lo que se quiere. Cuando una persona ayuna, entrena a su cuerpo para que no consiga lo que quiere. Dejan de entregarse a sus deseos, por lo que ya no están controlados por ellos. Por supuesto, estar privado de comida es una forma de sufrimiento, pero es una lección sobre cómo sufrir con alegría. Incluso puede ser un camino hacia la libertad. La confesión es otra práctica espiritual útil que puede conducir a la libertad. En la Biblia, se aconseja a los cristianos que se confiesen sus pecados unos a otros. A menudo se pasa por alto el aspecto comunitario de la confesión. La verdadera confesión no es simplemente decir lo siento a Dios en tu mente. Debería ser más como una reunión de alcohólicos anónimos, donde las personas confiesan sus pecados abierta y públicamente. A través de estos momentos de vulnerabilidad, las personas pueden descubrir la intimidad y la libertad. Estas prácticas espirituales son más eficaces cuando se convierten en hábitos. Puede que no podamos controlar nuestros deseos, pero podemos controlar nuestros hábitos. Esta es la clave de la formación espiritual: una persona adquiere el hábito de poner su mente en Dios, y vivir según el Espíritu en lugar de seguir sus deseos. Las ideas y los comportamientos peligrosos pueden obtener rápidamente una aceptación generalizada y normalizarse. El mundo es un lugar peligroso. Los cristianos se ven amenazados no solo por las mentiras del diablo y sus propios deseos, sino también por el mundo mismo. Una vez más, al igual que el problema del deseo, este tema no es nada nuevo. Hay muchas advertencias en la Biblia sobre los peligros del mundo. Para Jesús, el mundo era un lugar hostil, lleno de tentaciones y gobernado por el diablo. El autor define el mundo como una cultura corrompida por la rebelión contra Dios. Si esto suena un poco pesimista, recuerda lo que sucedió al principio del mundo: Adán y Eva pecaron. Este pecado se hizo viral y se extendió por la sociedad porque las personas se influencian fácilmente unas por otras. Este es el mensaje clave: las ideas y los comportamientos peligrosos pueden obtener rápidamente una aceptación generalizada y normalizarse. En el siglo XVIII, una serie de suicidios en toda Europa se atribuyeron a un libro, Las penas del joven Werther. Esta trágica novela del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe termina con el suicidio del protagonista, y parece que algunos lectores impresionables se inspiraron para copiar su ejemplo. Si bien este es un caso extremo, la ciencia respalda el concepto de que las personas se copian unas a otras. La investigación del psicólogo Dr.
Paul Marsden sugiere que el contagio social es algo real. El comportamiento se puede propagar a través de redes de personas como un virus. El verdadero problema es cuando las ideas peligrosas se vuelven tan populares que se normalizan. En los Estados Unidos, el aborto ha ganado una amplia aceptación social. Pero al autor le resulta inexplicable que lo que él ve como infanticidio sea visto como justicia reproductiva. Esto y el cambio de actitudes hacia el comportamiento sexual son solo dos ejemplos de la brecha entre la cultura secular y los valores cristianos tradicionales. Gran parte de lo que Occidente llama cultura no es más que el mundo del que Jesús advirtió. Las personas deben ser conscientes de los peligros inherentes a la sociedad y evitar las influencias negativas. Esto es especialmente importante para los cristianos que viven en Occidente hoy en día, como veremos en un abrir y cerrar de ojos. Occidente es ahora una cultura poscristiana, por lo que las iglesias y los cristianos deben adaptarse para sobrevivir. Occidente se ha convertido en una cultura poscristiana. La sociedad aún conserva el andamiaje de la moralidad cristiana. Pero está intentando ir más allá del cristianismo y rechazar los compromisos y las restricciones. Occidente es como un adolescente rebelde que lucha contra la autoridad de sus padres sin dejar de vivir en casa y comer sus alimentos. Como hemos visto, los cristianos que viven en una sociedad poscristiana tienen que navegar por un mundo en el que las ideas, los deseos y el comportamiento inmorales estén normalizados. Estas influencias sociales negativas pueden ser sutiles, pero también corrosivas. Existe un riesgo real de que las personas acaben con una fe propia, una mezcla de cristianismo, consumismo, individualismo e ideas seculares sobre la sexualidad. Según el autor, Occidente se enfrenta a un apocalipsis espiritual. Los cristianos necesitan estrategias de supervivencia, y no pueden librar la batalla solos. Este es el mensaje clave: Occidente es ahora una cultura poscristiana, por lo que las iglesias y los cristianos deben adaptarse para sobrevivir. El papel de la iglesia es más importante que nunca. Los cristianos de hoy deberían volver a la idea de la iglesia como una contracultura, y vivir una vida alternativa en los márgenes de la sociedad. San Pedro predijo que los cristianos serían exiliados. Pero vivir en el exilio no significa tener una existencia solitaria. En la cultura actual, una iglesia eficaz debe ser una comunidad de estrechos vínculos relacionales, donde las personas establezcan relaciones profundas e íntimas entre sí. Los cristianos también deben comprometerse a asistir a reuniones periódicas con otros seguidores de Jesús. En las reuniones, las personas podrían confesarse unas a otras y ofrecerse amor y apoyo. Además, una iglesia debe ser una comunidad de santidad, separada del hedonismo de la sociedad secular. Por ejemplo, los cristianos deben ser conscientes de su comportamiento y actitudes sexuales, y usar sus cuerpos para honrar a Dios. Finalmente, en medio del caos de la vida moderna, la Iglesia debe ofrecer una sensación de estabilidad, estructura y orden. Una forma de hacerlo es mediante la creación de una regla de vida, un cronograma de prácticas y disciplinas cristianas a seguir. Como pastor, el autor está convencido de que la clave para la supervivencia es una combinación de prácticas espirituales como individuo, combinadas con la participación en la comunidad eclesiástica. Aunque los cristianos viven tiempos difíciles de guerra, hay motivos para ser optimistas. Tienen todo lo que necesitan para superar sus enormes desafíos, y vivir una vida de felicidad y libertad a través de Dios.